Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como siempre, es un placer enorme estar aquí con ustedes. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de alegría y buena energía. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo del romance, el glamour y, por supuesto, el universo de las estrellas turcas. ¿Listos para dejarse llevar por la magia? Hoy el foco de atención estará en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía y del mundo, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Estos dos talentosos artistas, con su encanto y profesionalismo, han conquistado nuestros corazones tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero más allá de sus exitosas carreras, lo que nos cautiva es la hermosa historia de amor que comparten. En este vídeo vamos a explorar un gesto romántico en particular que Burak, nuestro querido Burak, le dedicó a Neslihan, la siempre radiante Neslihan, y que, les aseguro, los hará suspirar y creer aún más en el poder del amor verdadero. Este gesto, lleno de significado y cariño, es un ejemplo de cómo el amor se expresa en los pequeños detalles y en las acciones que demuestran el afecto que sentimos por nuestra pareja. Antes de que nos adentremos en esta romántica historia, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ser parte de esta comunidad. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño. Y por supuesto, regálenme un like si les gusta el contenido. Su apoyo es fundamental. Comencemos. Burak Özçivit y Neslihan Atagül son, sin duda, una de las parejas más icónicas del mundo del entretenimiento turco. Su historia de amor, que comenzó de manera discreta, ha ido floreciendo con el tiempo, convirtiéndose en un ejemplo de solidez, respeto y admiración mutua. Ambos son personalidades muy queridas, con una gran base de seguidores que admiran su trabajo y celebran su felicidad. Sus caminos se cruzaron en el set de Kara Sevda, una serie que los catapultó a la fama internacional y en la que demostraron una química innegable. La serie, con su trama apasionante y sus interpretaciones magistrales, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero más allá de su éxito profesional, Kara Sevda les brindó la oportunidad de conocerse, de enamorarse y de construir una relación que ha trascendido la pantalla. Burak Özçivit, con su innegable atractivo, su carisma y su elegancia, es un hombre que encarna el ideal de galán. Su porte, su sonrisa y su talento actoral lo han convertido en uno de los actores más codiciados de Turquía. Neslihan Atagül, por su parte, es una actriz talentosísima, con una belleza natural que cautiva a todos. Su elegancia, su sensibilidad y su capacidad para transmitir emociones a través de sus interpretaciones la han consagrado como una de las actrices más importantes de su generación. Ambos son personas que valoran la privacidad y que, a pesar de su fama, han sabido mantener una relación discreta y alejada de los escándalos. Sin embargo, de vez en cuando, nos regalan momentos especiales que nos permiten vislumbrar la hermosa conexión que existe entre ellos. Y es precisamente uno de esos momentos especiales el que vamos a analizar hoy. Un gesto romántico que Burak le dedicó a Neslihan y que nos demuestra la profundidad de su amor y la importancia de los detalles. Prepárense para la historia. En una ocasión muy especial, Burak quiso sorprender a Neslihan con un regalo que simbolizara su amor y su compromiso. Y eligió hacerlo con un anillo. Pero no cualquier anillo, sino uno diseñado y elaborado especialmente para ella. Este detalle es fundamental. Un anillo hecho a medida, con un diseño único y con detalles que reflejan la personalidad y los gustos de Neslihan, es mucho más que un simple objeto. Es una declaración de amor, una promesa de futuro y una muestra de que Burak conoce y valora a su pareja. El proceso de creación de este anillo fue, sin duda, muy especial. Burak, con la ayuda de expertos joyeros, se encargó de diseñar una pieza que fuera perfecta para Neslihan. Eligieron los materiales, la forma, los colores y los detalles que mejor la representarían. El resultado fue un anillo único con un significado profundo y con un valor sentimental incalculable. El anillo fue entregado en un contexto romántico con una cena íntima, flores y una dedicatoria escrita a mano. Todo estaba pensado para crear un ambiente de ensueño, un momento que Neslihan recordaría para siempre. Imaginen la emoción de Neslihan al recibir este regalo. La sorpresa, la alegría, la felicidad. Esos sentimientos son los que hacen que un gesto romántico sea inolvidable. El anillo en sí mismo era una obra de arte, pero el valor real residía en el amor y la dedicación que Burak había puesto en él. La cena romántica fue el complemento perfecto para el anillo.
La música suave, la luz tenue, la deliciosa comida y la compañía de la persona amada crearon un ambiente mágico. Las flores, un clásico en las muestras de afecto, añadieron un toque de color y alegría. Y la dedicatoria escrita a mano con palabras sinceras y llenas de amor, fue la cereza del pastel. En esta dedicatoria, Burak expresó sus sentimientos, su admiración y su gratitud por tener a Neslihan en su vida. Le recordó lo importante que es para él, lo mucho que la ama y lo afortunado que se siente de compartir su vida con ella. Esas palabras, escritas de puño y letra, son un tesoro que Neslihan conservará para siempre. Este gesto romántico, como todos los que realmente importan, no se trata solo del regalo en sí. Se trata de la intención que hay detrás, del esfuerzo que se pone en hacer sentir especial a la otra persona. Se trata de demostrar cuánto la quieres, cuánto la valoras y cuánto te importa su felicidad. Burak, con este gesto, logró comunicar a Neslihan lo mucho que la ama, lo importante que es para él y lo afortunado que se siente de tenerla a su lado. Logró demostrar que a pesar de la fama y de las obligaciones profesionales, el amor y la dedicación son lo más importante. Y este gesto romántico no solo impactó a Neslihan, sino también a todos sus fans, a todos aquellos que admiran su historia de amor. Verlos juntos, ver la forma en que se miran, la manera en que se apoyan, nos llena de esperanza y nos hace creer en el amor verdadero. Es como si nos dijeran, sí, el amor existe y es posible construir una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Pero la historia de Burak y Neslihan va más allá de este gesto romántico. Ambos son personas que se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales, que se respetan y que se admiran. Se les ha visto juntos en eventos, en entrevistas y por supuesto en sus redes sociales, donde comparten momentos especiales con sus seguidores. Cada vez que los vemos juntos sentimos esa chispa, esa conexión especial que los hace únicos. Además de su éxito profesional y de su romántica historia de amor, Burak y Neslihan han formado una hermosa familia. El nacimiento de su hijo, Karan, fue un momento de inmensa felicidad para ambos. Han sabido compaginar sus carreras con la crianza de su hijo, demostrando que es posible encontrar un equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar. En las redes sociales y en las pocas entrevistas que conceden, podemos ver que ambos son muy familiares, que disfrutan pasando tiempo juntos y que valoran los momentos sencillos de la vida. Esa es la verdadera clave de la felicidad, disfrutar de las pequeñas cosas, valorar a las personas que amamos y construir un futuro juntos. El amor no se trata solo de grandes gestos románticos, sino de las pequeñas cosas que hacemos día a día para demostrar a la otra persona cuánto la queremos. Se trata de escucharla, de apoyarla, de respetarla, de reír juntos, de compartir sueños y sobre todo, de construir un futuro juntos. Y Burak y Neslihan con su relación, nos enseñan que eso es posible. Aprendemos de su historia que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Aprendemos que los gestos románticos, por pequeños que sean, pueden marcar la diferencia en una relación. Aprendemos que la comunicación, el respeto y la admiración son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Y aprendemos que lo más importante es ser felices juntos y disfrutar de cada momento. En la historia de Burak y Neslihan encontramos la inspiración para construir relaciones más sólidas, basadas en el amor, el respeto y la admiración. Su ejemplo nos recuerda que los pequeños detalles, los gestos de cariño y la dedicación son fundamentales para mantener viva la llama del amor. Nos invitan a creer en el poder del amor verdadero y a luchar por construir relaciones felices y duraderas. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí. Si les gustó, no olviden dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué les pareció la historia de Burak y Neslihan, qué les parecieron sus gestos románticos y si tienen alguna otra historia de amor que les gustaría compartir. Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Hola, 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 bellezas y bellezos de mi canal. Bienvenidos de nuevo. Es un placer enorme tenerlos aquí compartiendo este espacio de romance, chismes y por supuesto, las historias más cautivadoras del mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a sumergirnos aún más en la historia de amor de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, una pareja que nos ha demostrado, con el paso del tiempo, que el amor verdadero sí existe. En el vídeo anterior nos centramos en un gesto romántico en particular,
el anillo hecho a medida que Burak le regaló a Neslihan. Pero, ¿qué hay detrás de este gesto? ¿Qué significado tiene para ellos y para su relación? ¿Cómo ha influido en su historia de amor? En esta continuación vamos a profundizar en estos aspectos, explorando la importancia de este gesto, su contexto y cómo ha reforzado el vínculo entre estos dos talentosos actores. Antes de continuar, quiero agradecerles una vez más por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el combustible que alimenta este canal. Me llena de alegría saber que compartimos la misma pasión por las historias de amor, por el glamour y por el mundo de las celebridades turcas. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es fundamental. Continuemos. El anillo hecho a medida que Burak le regaló a Neslihan no fue un simple regalo. Fue una declaración de amor, una promesa de futuro y un símbolo de su compromiso. Pero, ¿qué lo hace tan especial? ¿Qué elementos lo convierten en un gesto romántico inolvidable? En primer lugar, el hecho de que el anillo fuera diseñado y elaborado especialmente para Neslihan demuestra la dedicación y el esfuerzo que Burak puso en este regalo. No se limitó a comprar un anillo en una tienda. Decidió crear algo único, algo que reflejara la personalidad y los gustos de su amada. El proceso de diseño del anillo fue, sin duda, un momento clave. Burak, en colaboración con expertos joyeros, se encargó de elegir los materiales, la forma, el tamaño y los detalles que harían que el anillo fuera perfecto para Neslihan. Eligieron metales preciosos, piedras preciosas y diseños que simbolizaban su amor, sus sueños y su conexión. Este nivel de personalización es lo que hace que el anillo sea tan especial. Es como decir, este anillo es único como tú. Es una forma de expresar que Neslihan es única, que es especial y que merece lo mejor. En segundo lugar, el anillo contenía detalles simbólicos que revelaban que Burak conoce a Neslihan a la perfección. Sabía lo que le gusta, lo que valora y lo que la hace feliz. Estos detalles cuidadosamente elegidos eran una muestra de su profundo conocimiento de la personalidad de Neslihan. ¿Qué tipo de detalles podrían estar incluidos en el anillo? Podrían ser las iniciales de sus nombres entrelazadas, una fecha significativa para la pareja, una piedra preciosa con un significado especial o un diseño que representara sus intereses y pasiones. Estos detalles simbólicos son los que hacen que el anillo sea mucho más que una joya. Es una forma de comunicar sentimientos, de recordar momentos importantes y de fortalecer el vínculo entre la pareja. En tercer lugar, el anillo fue entregado en un contexto romántico con una cena íntima, flores y una dedicatoria escrita a mano. Este contexto es fundamental para que el gesto romántico sea aún más especial. La cena romántica con su ambiente íntimo y acogedor creó el escenario perfecto para la entrega del anillo. La luz tenue, la música suave, la deliciosa comida y la compañía de la persona amada hicieron que el momento fuera mágico. Las flores, un clásico en las muestras de afecto, añadieron un toque de color y alegría. Las flores, con su belleza y su fragancia, son una forma de expresar sentimientos y de celebrar la vida. La dedicatoria escrita a mano con palabras sinceras y llenas de amor, fue la cereza del pastel. En esta dedicatoria, Burak expresó sus sentimientos, su admiración y su gratitud por tener a Neslihan en su vida. Esas palabras, escritas de puño y letra, son un tesoro que Neslihan conservará para siempre. La combinación del anillo, la cena romántica, las flores y la dedicatoria escrita a mano creó un momento inolvidable. Fue un momento que marcó un hito en la relación de Burak y Neslihan, un momento que les recordó lo mucho que se aman y lo afortunados que son de estar juntos. ¿Qué impacto tuvo este gesto romántico en la relación de Burak y Neslihan? En primer lugar, el gesto romántico fortaleció su vínculo. Al recibir el anillo, Neslihan sintió que su amor era valorado, que era apreciada y que era importante para Burak. Esto reforzó su confianza y su seguridad en la relación. En segundo lugar, el gesto romántico les recordó por qué se enamoraron. El anillo, con su significado especial, les recordó los momentos felices que han compartido, los sueños que tienen y la conexión que existe entre ellos. En tercer lugar, el gesto romántico les inspiró a seguir construyendo una relación sólida y duradera. El anillo, con su promesa de futuro, les motivó a seguir cuidando su amor, a seguir apoyándose y a seguir creciendo juntos. El gesto romántico de Burak a Neslihan es un ejemplo de cómo los pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia en una relación.
Es una muestra de que el amor verdadero se manifiesta en las acciones, en los gestos y en las palabras. Es una invitación a celebrar el amor, a valorar a la pareja y a construir una relación basada en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Pero la historia de Burak y Neslihan va más allá de este gesto romántico. A lo largo de los años han demostrado que el amor verdadero se construye con el tiempo, con esfuerzo y con dedicación. Se han apoyado mutuamente en sus carreras profesionales, celebrando sus éxitos y consolándose en los momentos difíciles. Han mantenido una relación discreta y alejada de los escándalos, protegiendo su intimidad y valorando su privacidad. Han formado una hermosa familia, con el nacimiento de su hijo Karan, y han sabido compaginar sus carreras con la crianza de su hijo. En cada paso del camino han demostrado que el amor es un trabajo en equipo, que requiere compromiso, paciencia y perseverancia. Han demostrado que el amor verdadero se basa en la amistad, en el respeto, en la admiración y en el cariño mutuo. ¿Qué podemos aprender de la historia de Burak y Neslihan? Podemos aprender que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Podemos aprender que los gestos románticos, por pequeños que sean, pueden marcar la diferencia en una relación. Podemos aprender que la comunicación, el respeto y la admiración son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Podemos aprender que lo más importante es ser felices juntos y disfrutar de cada momento. En la historia de Burak y Neslihan encontramos la inspiración para construir relaciones más sólidas, basadas en el amor, el respeto y la admiración. Su ejemplo nos recuerda que los pequeños detalles, los gestos de cariño y la dedicación son fundamentales para mantener viva la llama del amor. Nos invitan a creer en el poder del amor verdadero y a luchar por construir relaciones felices y duraderas. Quiero agradecerles una vez más por acompañarme en este viaje a través de la romántica historia de Burak y Neslihan. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya inspirado a creer en el amor, a valorar a sus seres queridos y a hacer pequeños gestos que hagan la diferencia en sus relaciones. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué les pareció la historia de Burak y Neslihan, qué les parecieron sus gestos románticos y si tienen alguna otra historia de amor que les gustaría compartir. Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Hola, 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 bellezas y bellezos de mi canal. Un saludo enorme. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a desentrañar aún más la hermosa historia de Burak Ozçivit y Neslihan Atagul. Hemos explorado el gesto del anillo, la cena romántica, pero ahora vamos a sumergirnos en las profundidades de su relación, analizando cómo este gesto romántico se integra en el contexto de sus vidas, sus carreras y su visión del amor. En los vídeos anteriores, hemos hablado de la magia del amor y de cómo los pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia. Pero hoy vamos a ir más allá, explorando cómo el amor verdadero se construye sobre cimientos sólidos, cómo se nutre y cómo evoluciona con el tiempo. Antes de continuar, quiero recordarles la importancia de su apoyo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones y dejen un like si les gusta el contenido. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo historias fascinantes. Vamos a ello. El gesto romántico de Burak, el anillo hecho a medida, no fue solo un acto aislado. Fue un reflejo de la personalidad de Burak, un hombre que se caracteriza por su galantería, su romanticismo y su profundo afecto por Neslihan. Burak, conocido por su atractivo y su profesionalismo, siempre ha demostrado un gran respeto por Neslihan. La admira como actriz, como persona y como mujer. Su relación se basa en la admiración mutua, lo que es un elemento fundamental para construir una relación sólida y duradera. El anillo fue una forma de expresar ese respeto y esa admiración. Fue una forma de decirle a Neslihan, te valoro, te aprecio y me siento afortunado de tenerte en mi vida. Por otro lado, el gesto romántico también refleja la personalidad de Neslihan, una mujer sensible, elegante y talentosa. Neslihan, conocida por su belleza y su profesionalismo, es una persona que valora los detalles, la sinceridad y la autenticidad. El anillo, con su diseño único y sus detalles simbólicos, fue un regalo que resonó con su personalidad. Fue un regalo que le demostró que Burak la conocía a la perfección,
que entendía sus gustos y que valoraba su individualidad. El gesto romántico de Burak no solo tuvo un impacto en su relación personal, sino también en su imagen pública. Demostró que son una pareja que valora el amor, el respeto y la dedicación. Esto les ganó aún más el cariño y la admiración de sus fans. En un mundo donde las relaciones a menudo se ven afectadas por la fama y la atención mediática, Burak y Neslihan han sabido mantener su relación con discreción y elegancia. Han evitado los escándalos y han priorizado su privacidad. Han demostrado que es posible tener una relación sólida y duradera en el mundo del entretenimiento. El gesto romántico del anillo fue una forma de comunicar al mundo que son una pareja que se ama y que se respeta. Fue una forma de mostrar que el amor verdadero es posible y que vale la pena luchar por él. Pero ¿cómo se integra este gesto romántico en el contexto de sus carreras? Burak y Neslihan son dos actores muy exitosos. Han protagonizado series y películas que han conquistado al público turco y al público internacional. Su trabajo es reconocido y admirado en todo el mundo. El gesto romántico del anillo, al ser conocido por sus fans, ha generado un interés aún mayor en su relación. Esto ha tenido un impacto positivo en sus carreras, ya que han demostrado ser una pareja estable, respetuosa y cariñosa. Sus fans se sienten identificados con su historia de amor y los admiran por su profesionalismo, su talento y su compromiso. Esto ha generado un mayor apoyo y un mayor interés en sus proyectos. ¿Y cómo se integra este gesto romántico en su visión del amor? Burak y Neslihan comparten una visión del amor basada en el respeto, la admiración, la comunicación y la dedicación. Creen en el amor verdadero, en la importancia de los gestos románticos y en la necesidad de cuidar la relación día a día. El anillo, con su significado especial, es una manifestación de esa visión del amor. Es una promesa de futuro, un símbolo de compromiso y una muestra de que el amor verdadero es posible. Para ellos el amor no es solo una emoción, sino también una decisión. Es una decisión de cuidar, de respetar, de apoyar y de construir un futuro juntos. Es una decisión de estar presentes en la vida del otro, de celebrar los éxitos y de superar los desafíos juntos. En resumen, el gesto romántico del anillo fue mucho más que un simple regalo. Fue una declaración de amor, una promesa de futuro y un símbolo de su compromiso. Fue un reflejo de sus personalidades, de sus carreras y de su visión del amor. Fue una muestra de que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Quiero agradecerles una vez más por acompañarme en este viaje a través de la romántica historia de Burak y Neslihan. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya inspirado a creer en el amor, a valorar a sus seres queridos y a hacer pequeños gestos que hagan la diferencia en sus relaciones. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué les pareció la historia de Burak y Neslihan, qué les parecieron sus gestos románticos y si tienen alguna otra historia de amor que les gustaría compartir. Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Mis queridas bellezas y bellezos. Hemos llegado al final de este emocionante recorrido por la historia de amor de Burak Ozçivit y Neslihan Atagul. Hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada momento especial que ha marcado su relación. Espero que este vídeo haya sido una fuente de inspiración, de alegría y de esperanza. Recordemos que el amor verdadero existe, que está ahí fuera, esperándonos. No tengamos miedo de creer en él, de luchar por él y de construir relaciones sólidas y duraderas. Los pequeños gestos, la comunicación, el respeto y la admiración son la clave para mantener viva la llama del amor. La historia de Burak y Neslihan nos enseña que el amor es un viaje, no un destino. Es un viaje lleno de momentos felices, de desafíos, de aprendizaje y de crecimiento. Es un viaje que vale la pena recorrer, porque en el amor encontramos la fuerza, la alegría y la felicidad que nos impulsan a seguir adelante. Así que los invito a que se inspiren en la historia de Burak y Neslihan, a que valoren a sus seres queridos, a que hagan pequeños gestos que hagan la diferencia y a que construyan relaciones basadas en el amor, el respeto y la admiración. Antes de despedirnos, quiero recordarles la importancia de cuidar de ustedes mismos, de sus sueños y de su felicidad. No se olviden de sonreír, de reír, de disfrutar de la vida y de rodearse de personas que los quieran y los apoyen. Gracias por ser parte de esta comunidad.
Su apoyo y su cariño son muy valiosos para mí. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar sus comentarios, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más chismes y más romance. Hasta la próxima. Les mando un abrazo enorme. Adiós.